el sábado tenemos un chico que tiene entrenamiento, tiene un pregrado en entrenamiento deportivo y educación física y, por ejemplo, daditos curiosos. Entonces, nosotros siempre que estiramos y nos hacemos esto en la cabeza y esto, cuando hice el curso de Pilates me decía, no, es que eso también depende porque no siempre es bueno hacer ese tipo de estiramientos tan profundos. O, por ejemplo, si las personas tienen lesión en rodillas, esta alineación que siempre les digo, por favor, mantengan alineación rodilla-tobillo, ¿sí? Entonces muchos dirán como, ah, no, pero pues los niños a veces, yo siempre que voy a ver una clase de danza, los niños son los que más cometen ese error. Y, por ejemplo, digamos, bueno, dicen, no, en los niños no importa tanto porque ellos pues no tienen lesiones, son cuerpos que en este momento están empezando a entrenarse, pero si ustedes lo ven ahí, digamos que el acondicionamiento físico tiene, digamos, como unos objetivos claros y es precisamente como bailarines poder alargar nuestra vida en la danza. Para nadie es un secreto que hay cosas que en la danza no son naturales, ¿sí? Entonces nosotros esforzamos o reforzamos todo el tiempo el cuerpo y a veces no nos medimos en eso y para nadie es un secreto tampoco que muchos de nosotros preferimos seguir bailando a parar en el momento en que nos lesionamos, ¿sí? Y yo también lo he hecho muchas veces porque efectivamente nos mueve otra cosa súper importante que es la pasión, la entrega, la dedicación y yo sé que eso pasa, ¿sí? Pero entonces también es como, ah, bueno, yo lo sé y estoy lesionado, pero ¿qué puedo hacer también para contrarrestar eso? Entonces, es como lo que queremos también medir frente a este concepto. Ah, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el documento empieza con los adultos mayores. Generalmente, en las investigaciones de los adultos mayores se ha propiciado a que es una población como de riesgo muy bajo y entonces con ellos no se puede hacer nada. No, hay investigaciones muy amplias en relación a que el trabajo con el adulto mayor sí se puede llevar a cabo. Hace 4 años cuando yo llegué acá, me entregaron un grupo de adulto mayor y entonces todos decían que el grupo de adulto mayor era como hagan de cuenta un grupo de niños, pero entonces obviamente como si fuera siempre un nivel básico. No, si un bailarín de adulto mayor dentro de su trayectoria artística ha tenido bastante práctica, entonces en este sentido ellos pueden alargar su proceso y pueden exigirse mucho más. A diferencia de una persona que nunca ha hecho ejercicio, que nunca ha tenido un comportamiento dentro de su, digamos, condición física, que ha ido desarrollándolo, entonces de esta manera, pues obviamente hay que limitar ese movimiento y hacerlo de manera progresiva, pero no siempre limitarnos a que no lo podemos hacer. Yo tengo personas de 60 años que parecieran que fueran más activas que cualquier otra y tengo personas de 35 años que efectivamente uno dice como esta persona es sedentaria todo el tiempo, o sea, como que tal vez su momento de actividad física es de pronto sus cosas cotidianas, pero no es una persona que realmente se acerque al trabajo del ejercicio físico, no, o sea, digamos que en este sentido no, digamos que ahí es cuando yo les digo que hay particularidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya cuando entremos a tercero, les voy a compartir unos documentos más relacionados a la danza, pero ahorita estamos haciendo como esa investigación en relación a cómo ha evolucionado el concepto. Y pues para nadie es, digamos, como la ciencia de la educación física es la ciencia de la investigación, obviamente hay más resultados desde este lado que desde la danza, ¿sí? Que es algo más artístico, algo más del sentir, algo más que viene desde lo intuitivo, desde lo práctico. Entonces, obviamente por eso lo vamos a tomar desde esta referencia, como se los hice bibliográficamente en el texto, ¿vale? Entonces, hay unas cosas súper importantes, como lo menciona Megan, me parece muy importante lo que ella está diciendo y lo que ella está, digamos, como exponiendo en relación a esto, pero también digamos que, ¿qué pasa con esa línea? Digamos que lo que yo quiero es que nosotros identifiquemos unos momentos importantes. Ah, bueno, que si hay 3, 4 autores que dicen lo parecido, por lo menos hagamos como ese diagnóstico en relación a lo que nosotros evidenciamos que es importante en relación al concepto, ¿sí? Cuando ustedes vayan a hacer un trabajo de grado, digamos a parte profesional o de especialización, es importante contrarrestar cosas, digamos, investigaciones de diferentes autores, porque a veces no significa que porque esté escrito es la verdad absoluta, ¿no? Sino nosotros también podemos indagar, criticar el texto en un sentido obviamente constructivo, en decir, no me parece porque yo tuve esa experiencia
o me parece que este autor se complementa más con lo que yo he vivido, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros empezamos como a enmarcar a la hora del trabajo teórico, ¿listo? Entonces, por eso me parece muy importante que sí lo hagamos también, les decía un poco también desde de su experiencia, porque no todos somos profesores, no todos somos bailarines, incluso hay personas dentro del técnico en diferentes semestres que no tienen ni una cosa ni la otra, pero les gusta el arte de la danza y lo hacen. Y eso no significa que estén limitados a hacerlo. Bueno, entonces, bueno, no sé si alguien quiera decir algo más con relación a eso. ¿No? Bueno, listo. Entonces, perdónenme un momentico acá. Voy a abrir el foro. Profe, Dime. Te iba a digamos, nombrar porque eres el primero en el foro. Entonces, vamos. estaba pensando en este momento lo que tú dices sobre los adultos mayores. Digamos, ya vienen con un proceso con alguien más. Y pues, digamos, suponiendo que tienen un trabajo, pero no muy bueno, y llega otro profesor y ya ve que el trabajo que ha venido realizando no es tan bueno, ahí qué pasa con esa condición. O sea, ya se iría cambiando o se dejaría prácticamente así. No, 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 digamos que por eso digamos que tenemos este concepto de la condición física es súper importante, por eso, porque digamos que siempre, de pronto también puede ser que no sea ni bueno ni malo, sino que es un trabajo diferente, ¿sí? A mí me pasó un poquito eso también porque digamos, por ejemplo, en los grupos de danza tradicional puede ser que digamos, no sé, voy a utilizar un ejemplo, Gabriela. Gabriela es una tesa en danza tradicional y les montó 5 coreografías. ¡Wow! Genial, la bailaban divino, sonreían divino. Yo soy una profesora que me gusta mucho el trabajo físico, el trabajo técnico, sobre todo me gusta que los estudiantes también propongan, ¿sí? A veces, los decía un poco y con todo el respeto del mundo, los profesores nos caemos en el error de que los estudiantes se vuelvan personas repetidoras de lo que hacemos, ¿sí? O sea, hagan algo muchas veces y entonces así se vuelven y cuando van a enseñar hacen el mismo proceso, entonces son repetidoras de. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, yo llegué, a mí me entregaron un grupo que tenía 5 o 10 coreografías, es un excelente grupo, súper lindo en escena, se ha ganado premio. Listo, chicos, entonces vamos entonces a hacer una diferencia entre los 8 puntos en el espacio para poder hacer un trabajo de creación. ¡Plup! Quedaron en ceros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tal vez no se le habían entregado otros elementos. Yo no le quito todo lo que aprendieron porque ya efectivamente tienen una memoria corporal, tienen obviamente, digamos, una práctica en su cuerpo, entonces puede ser que tengan un trabajo de resistencia muy bueno, pero ¿cómo lo medimos? Ah, bueno, listo, entonces vamos a hacer una clase anaeróbica, ¿cierto? Y una clase, digamos, o sea, con el término de referencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de fuerza. Entonces, tú los pones a hacer algo de fuerza, por ejemplo, con su propio peso de cuerpo, y si ellos dicen, uy, no, profe, yo no puedo hacer esto, me pasa mucho con algunas señoras, por ejemplo, cuando levantan las faldas, dicen, no, o sea, me duele mucho los brazos. Entonces, tal vez nunca habían hecho una técnica de faldeo, ¿cierto? Siempre habían bailado cosas, digamos, por ejemplo, que es muy chévere y muy interesante que hagan la investigación, los que hacen folclore, ah, bueno, es que yo bailo solamente cosas del interior y en el interior no se levanta tanto la falda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No tienen, digamos, todo el trabajo de la musculatura, digamos, a posterior, revisando todo desde la parte de las escápulas. Entonces, como no han hecho un trabajo muy fuerte, digamos, de, no sé, que se utiliza falda, digamos, costa atlántica, bueno, también hay algunas cosas, sí, de Pacífico también hay cosas donde se mueve mucho la falda. Entonces, digamos que si hacemos ese estudio, entonces vemos por qué, digamos, esas personas tal vez no tengan una buena condición física en relación a su trabajo, digamos, desde la parte del tren superior, porque siempre bailaron cosas del interior, ¿sí? Eso también puede pasar. Entonces, por eso es importante como cuando tú llegues a tener un grupo, exactamente examinar esa condición en la que se encuentran los bailarines, ¿sí? Obviamente, a mí también me importa mucho porque saber lo que han hecho
no les desmerita que ya han hecho un trabajo, pero sí es importante que si, por ejemplo, dentro de tu aspecto pedagógico tienes otras cosas a trabajar, como desde, por ejemplo, desde toda esta parte de acondicionamiento, pues es importante revisar cuáles son las debilidades para desde ahí empezar a trabajar. Ah, bueno, ya sabes que han tocado escenario, ya se saben cambiar de vestuario, ya se saben maquillar, todo. Pero entonces vamos a fortalecer esto, por ejemplo, desde ese aspecto. La mayoría de los grupos, como lo he visto y como lo he evidenciado, siempre su sorpresa frente a esta clase es como, uy, yo nunca hacía eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos maestros de, no sé si ustedes saben que tenemos gente de Florencia, de Caquetá, de Casillas, bueno, los maestros que están en la clase decían, uy, la verdad es que yo siempre y entraba y ensayar de una vez, ¿sí? Entonces, claro, obviamente, ay, no, que es que en la función a todos les duelen los tobillos, a todos les duelen los brazos, ¿sí? Entonces, es porque no hay un grado de resistencia. Entonces, en este caso, no se ha desarrollado una aptitud física para la danza. ¿Listo? Pero bueno, vamos a ir concretando como esos, pero súper que lo digas, Edwin, porque sí, efectivamente, y sobre todo, por ejemplo, con los niños uno siempre piensa en que con ellos se está empezando, ¿cierto? Con alguien que ya tiene tanta trayectoria como un adulto mayor, a veces también se inicia de ceros, porque a pesar de que, digamos, tienen una actividad, digamos, o bien se han involucrado con el arte, tal vez lo han estudiado desde otra manera. Entonces, lo que hay que fortalecer, como lo hemos hecho en esta clase desde el primer semestre, es fortalecer la parte como del uso técnico de estos fundamentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, el maestro tal vez siempre ha bailado, no sé, ritmos de la costa atlántica. Y por ejemplo, ellos antes de hacer un mapaleo, de hacer algo tan fuerte, ellos, por ejemplo, no hacían el calentamiento de la columna, sabiendo que habían 3 zonas importantes que hay que calentar parte por parte, y obviamente, ¿qué pasa con eso? Entonces, pues obviamente empiezan a generar de pronto ya unos impactos demasiado fuertes en un eje central como lo es la columna vertebral. ¿Sí? Obviamente estoy haciendo casos extremos, pero ¿qué pasa? A veces creen que eso no tiene ninguna repercusión, pero de pronto el niño bailó 8 años en una compañía, luego él se dedicó a otra cosa y en su trabajo luego empezó a darse cuenta que tenía un problema en la columna. Entonces luego empiezan a revisar, no, pero ¿por qué si este hombre siempre está sentado y no sé qué? Claro, puede ser de una actividad anterior que desarrolló, ¿cierto? Digamos, como un trabajo, digamos, en su columna, de pronto un problema de alineación, o sea, eso puede tener repercusiones. ¿Eso quién lo puede determinar ya hasta ese punto? Un fisio, ¿listo? O sea, los fisioterapeutas son los que pueden empezar a revisar ese tema, ese tipo de cosas, ¿listo? Sin embargo, hay unas cosas que a nivel general se pueden visualizar. Entonces, les voy a hacer un ejemplo claro. Por ejemplo, digamos, ahorita en las audiciones que les había dicho de la Universidad de la Academia Superior de Artes, los ponían a que les enviaran un video totalmente, digamos, en ropa interior para visualizar su postura. Entonces, a mí me pasó porque yo tenía una estudiante y le dije, párate de espaldas. Cuando ella se paró, ella estaba así. Sí, no sé si ya, bueno, yo les he contado a veces anécdotas. Y yo le decía, ¿cómo tú eres consciente de que tienes un hombro más alto que el otro? Ella me decía, no, no sabía. O sea, no, ella misma en el espejo nunca se había dado cuenta que ella tenía esa desviación. Tiene 18 años, pero también eso a veces no pasa solo por el ejercicio, ¿cierto? Eso puede pasar porque hicimos, digamos, no sé, por ejemplo, siempre yo tengo un bolsito y entonces siempre que lo cargo hago esto, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí tenemos todo un trabajo de una musculatura, ¿cierto? De un lado del cuerpo y el otro está relajado, este está todo el tiempo contraído. Entonces, ya cuando solté el bolso, igual lo solté y mi hombro quedó ahí, porque siempre lo hago, ¿sí? Es como el tema de la postura. Entonces, eso también influye mucho, chicos. Entonces, sí, Edwincito, y por ejemplo, tú colocas en tu foro el tema de los test. Les decía un poco que yo no estoy de acuerdo con los test porque los test son demasiado, ¿cómo lo digo yo? Sin que suene tan terrible. Son demasiado estandarizados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nuestros cuerpos, pues nosotros no somos estandarizados, es decir, todos tenemos una condición diferente. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen problemas a nivel de tiroides, lo voy a hacer el ejemplo más común, y entonces suben de peso o digamos tienen descontrolado el tema de su masa muscular,
pero entonces, claro, yo le voy a hacer un examen y entonces no, digamos, está en sobrepeso, pero es una persona que tal vez tiene unos desniveles y entonces eso ya, digamos que en cierta medida, si es una medición estandarizada, ya salió de aquí y no puede tal vez hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, como que eso, por ejemplo, y más que la mayoría siento que nos pasa, la mayoría no trabajamos con grandes compañías, trabajamos con comunidad. Entonces uno lo que empieza a mirar es esa aptitud física, es decir, cómo desarrolló sus condiciones, más no que si es gordito, que si es bajito, que si es, o sea, ese tipo de cosas que de pronto empiezan a medir en las grandes compañías. Por ejemplo, en el ballet de Amalia Hernández en México no te aceptan si no mides 1,67 más o menos en mujeres y 1,70 para hombres. Y si de pronto eres muy, o sea, si tienes una, digamos, como una, se me fue la palabra, bueno, si pareces que fueras extranjero, no te reciben, o sea, tienes que tener unos rasgos físicos que se adecuen, obviamente, porque es el ballet de México, entonces no lo puedes hacer. Entonces, cosas como esas, entonces uno empieza a decir, como no, o sea, nosotros no jugamos con esos estándares, ¿sí? Es decir, si nosotros hacemos las medidas antropométricas y decimos con relación a medir la masa muscular, pues eso no lo hacemos en la realidad, ¿sí? Es decir, como que no lo aplicamos a menos de que de verdad, y eso lo hacen mucho los edufísicos, pero más porque, digamos, necesitan empezar a hacer como un trabajo funcional a, digamos, si una persona quiere, por ejemplo, hacer ese trabajo de quemar grasa. Lo coloco así porque si ustedes van a una, por ejemplo, a un espacio de entrenamiento funcional, les van a decir este tipo de cosas, o sea, los van a pesar y les van a decir cuánto, digamos, en las medidas antropométricas es medir cuánto es tus condiciones de masa corporal en relación a lo que es músculo y a lo que es grasa. Entonces, en este caso, efectivamente, ahí, pues digamos que tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos otro objetivo, ¿listo? No quiere decir que no lo podamos hacer también nosotros, ¿sí? Eso es una rama, digamos, de lo que les decía. En el texto aparece que esto también empieza a ser una vertiente desde la parte de bienestar, desde la parte de salud, ¿sí? Pero obviamente no tenemos como ese objetivo de tener específicamente un índice de quema de grasa corporal, ¿sí? Entonces, si igual ustedes quisieran en algún momento ser muy específicos, lo vamos a coger desde la parte más breve. Acondicionamiento físico, principio de especificidad. Bueno, quiero quemar grasa, entonces todos los trabajos que son más explosivos, o sea, la parte cardio es súper importante porque es un trabajo que en general trabaja el cuerpo, es decir, si yo hago un trabajo de cardio, entonces activamos musculatura, activamos sistema muscular, activamos obviamente todo el sistema circulatorio. Entonces, en este caso empezamos a hacer un trabajo general, pero como vamos a ir al principio de especificidad, entonces, bueno, vamos a trabajar, digamos que los ejercicios, digamos que son anaeróbicos, que son de fuerza, de tensión, explosivos, son los que más ayudan a hacer este tipo de trabajos, ¿sí? Pero obviamente hay que medirlos, es decir, yo no puedo poner a un adulto mayor a levantar pesas, ¿sí? Por ejemplo, que es un trabajo anaeróbico, ni voy a poner a un niño a levantar pesas, no. Puedo hacerlo con su propio cuerpo, como lo ahorita en la parte práctica les voy a decir cómo vamos a poder hacer ejercicios de esta índole, ¿listo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? No, profe, yo pienso que al contrario es muy interesante saber eso porque en ocasiones, pues sí, tendemos a cometer ese error de enseñar por enseñar, pero no somos muy específicos en cuanto a la contextura de cada persona, ¿no? Pienso que eso que es bastante complejo y eso es importante como tenerlo claro. Sí, Victoria, es súper importante porque a veces eso también nos va a ayudar, chicos, a tener un objetivo claro, ¿sí? Eso también, porque a veces uno cuando empieza con un grupo, tal vez uno como que dice, bueno, quiero crear tal cosa, no. Hay primero que reconocer el grupo porque también eso nos puede llevar a saber cuáles son las fortalezas de ese grupo y hasta dónde lo puedo llevar. Y eso también se puede generar no solamente desde la parte creativa, que lo han visto todo con Fer, sino también desde la parte de su acondicionamiento. Lo que dice, por ejemplo, Megan es verdad, ¿sí?
y ustedes tal vez lo han sentido. O sea, hay grupos que a uno lo motivan y uno dice, uy, no, me voy a ir a investigar, no lo voy a crear, voy a hacer el video, ¿sí? Como hay grupos que uno llega y no, listo, no sé, y todos así como... Entonces, eso también influye muchísimo en la actividad creativa, en la actividad física. Si yo soy una persona que todos los días me voy a entrenar, obviamente voy a ver mi resultado más rápido, ¿cierto? Pero si yo soy una persona que hoy sí, pero mañana no, pero de pronto después lo hago con toda y luego lo hago, pero porque me toca, eso va a influir demasiado, ¿sí? Entonces, eso sí influye demasiado en la, digamos, como en la dinámica del grupo, ¿sí? Y a nivel personal, pues ya obviamente uno, si uno tiene un trabajo personalizado, pues obviamente uno tiene que empezar a tomar medidas frente a eso. ¿Y por qué frente a eso? Porque eso también tiene que ver finalmente con su disposición y lo veremos cuando hagamos la relación con el sistema nervioso. ¿Listo? Eh, bueno, no sé, acá Laura Rodríguez, ¿estás por ahí? Acá estoy. Vale, estamos revisando lo del foro, entonces estaba revisando aquí como tu comentario y pues decías un poco como estas palabras que hemos mencionado, no sé si quieres decir algo en relación a tu aporte. Pues, profe, lo que noté del texto que tú nos enviaste, pues yo todo lo puse en el foro ahí, porque me pareció importante que tenemos que no conocer solo el aspecto físico, sino también si la persona es fuerte mentalmente, porque digamos que a mí me pasó cuando yo estaba en 11 que nos colocaron a hacer como el baile de los juegos. Y entonces en mi grupo había personas gorditas, altas, bajas. Entonces unos no se sentían como conformes con lo que tenían que hacer y otros sí. Entonces digamos que la persona que nos hizo la coreografía como que no, no, no conoció como el grupo como tal y varias personas se sintieron afectadas por eso. Pues siento que es importante conocer como tal todo el grupo. Listo, súper. Bueno, y con respecto a lo que decías, por ejemplo, bueno, me dices al final que digamos que obviamente reconoces que no tienes una buena condición física, pero entonces arriba hablas precisamente del rendimiento, la dedicación, la perseverancia. Entonces, ¿cómo mides cómo mides tú, cómo desarrollas tu condición física? Poniéndolo en práctica, profe. Ok, listo, Laurita. Sí, es que es importante, les hago esa pregunta, chicos, porque a veces les decía como nosotros tal vez lo podemos decir, lo podemos verbalizar, pero también es importante saber el cómo, ¿cierto? Lo que me preguntaba Edwin, ¿sí? Porque de pronto él dice, bueno, lo estamos revisando, pero ¿cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Cómo voy a llegar a ese punto? Entonces eso también es, digamos que el texto en general, acá con lo que me dice también Claudia, que colocó también en el foro como este tema de hacer la dedicación, de hacer el paso a paso, es muy importante porque efectivamente nosotros eso, reconocemos, recuerden que las capacidades básicas las tenemos todos, o sea, todos tenemos un momento de inicio, es decir, hagan de cuenta que para nosotros va a ser como el punto cero. Yo me encuentro, digamos, hoy con Megan y digo, bueno, Megan, hazme por favor un split. Si ella llega hasta el piso, entonces ahora yo lo que necesito ver es que si ella está en el piso, ¿cómo hago para que ella llegue acá? ¿Sí? Entonces siempre hay algo que trabajar. No quiere decir que entonces acá Megan me llegó y es súper entrenada. No, tú ya no necesitas acondicionamiento, no. Todos necesitamos un trabajo en algún momento de alguna manera, ¿sí? Es decir, por eso las gimnastas también se siguen entrenando y tienen entrenamiento todo día, porque la condición física también se puede perder. No quiere decir que uno la desarrolla y no la pierda. Si no hay una constancia y si no hay una repetición, eso se va a perder, ¿sí? Entonces, ¿y por qué se puede perder? Ah, bueno, vámonos ahora a lo que nosotros vimos sistemas, vimos sistema óseo, vimos sistema muscular. ¿Qué pasa con las fibras musculares cuando yo dejo de entrenar? ¿Sí? Recordemos que las fibras estamos creando ese entrenamiento para crear una memoria, ¿cierto?
y ese nivel de resistencia se crea con esa memoria. Entonces nosotros ya tenemos un grado donde, bueno, es que yo hago esto, entonces a mí ya no siento, por ejemplo, ya no siento dolor. Entonces eso pasa con la flexibilidad. Pero si yo no lo sigo haciendo, luego va a aparecer el dolor. ¿Por qué? Porque las fibras empiezan a tener un acortamiento, ¿sí? Entonces ya cuando empecemos a ver la integración osteomuscular, vamos a empezar a ver este trabajo. ¿Listo? Ok. Clau, tú hablas de lo que yo estaba hablando al principio un poco en tu foro con relación a la repetición, ¿sí? ¿Quieres Sí, hablarnos un poco de eso con respecto a que no es como no es conciencia, ¿no? Estábamos hablando de la conciencia. sí, profe, lo que pasa es que me ha pasado. O sea, se considera que el movimiento ya está bien hecho, ya está perfecto, porque es que ya lo he ejecutado muchas veces, lo hago con fuerza, con potencia, pero al sentir molestias uno dice, algo pasa, ¿sí? Entonces, ¿cómo mejorar ese rendimiento sin afectar precisamente el músculo o el hueso o la articulación, ¿sí? Ajá. Entonces, sí considero que es importante, como le comentaba, profe, ese estudio de qué manera lo puedo mejorar, cómo puedo potenciar realmente ese movimiento, si ya lo tengo mecanizado, si ya lo tengo apropiado, cómo hacerlo de una forma que no me exija tanto, pero que lo pueda hacer mejor. No sé si me haga entender, o sea, yo puedo gastar mi energía al máximo, pero de pronto no lo estoy haciendo bien. ¿Cómo Sí, hacer el ejercicio mejor sin desgastarme tanto o tan rápido? ok. Eso sería como Entonces esa parte. voy a volver a traer, Clau, nuestro texto del semestre pasado con relación a lo que decía el autor. ¿Te acuerdas que él decía mucho eso con la bailarina en el texto que decía que ella hacía un arabés, pero ya no lo estaba haciendo bien? ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, señora. Sí, Entonces, es también de pronto lo que les decía ahorita, de pronto nos puede llegar una persona no entrenada, una persona entrenada, pero que tal vez se haya entrenado mal. Entonces, también para esto es importante ser muy observadores, ¿sí? Extremadamente observadores. Es decir, puede ser que ustedes propongan un ejercicio simple, sencillo, y ahorita lo vamos a práctica, y ustedes se dan cuenta cómo el estudiante lo puede desarrollar. Entonces, ahí empezamos también a medir su condición física. Yo le voy a decir a Laurita, Laurita, por favor, siéntate en una cosa súper sencilla. Siéntate con las piernas derecha y la espalda derecha, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a hacer, no se preocupen, pero desde cosas muy observadoras, o sea, desde el cuerpo empezamos a evidenciar si el estudiante le estamos pidiendo más de lo que su cuerpo nos puede dar. Y ahí empezamos, ¿qué? A identificar, bueno, ¿qué pasa con esta persona? No tiene una buena postura, no tiene una conciencia de dónde queda su piso pélvico, ¿cierto? No sabe que es una elongación de espalda. Entonces, en ese sentido, obviamente no le va a decir al niño, oye, por favor, no sabes hacer una elongación de espalda. No, porque el niño tal vez no lo va a saber. Por eso nuestro segundo capítulo es tan importante, el que habíamos hecho con la integración de imágenes, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy al estudiante y para poderle hacer entender que, digamos, por ejemplo, una adecuada postura al sentarme es tener una posición de 90 grados en relación al piso, ¿cierto? O sea, si el estudiante tal vez es un niño y no ha visto matemáticas o es un adulto y no se acuerda del plano, pues llevamos la figurita que nosotros, ¿se acuerdan la posición anatómica, la figurita? ¿Se acuerdan la figurita? ¿Sí? Teníamos una figurita sí, del cuerpo humano, donde nosotros empezamos a hablarlo de planos y ejes, ¿cierto? sí, Y señora. nosotros nos medimos porque somos muy simétricos. Nosotros tenemos dos ojos, tenemos dos brazos, ¿cierto? Si partimos de dos lados, y en ese sentido nos movemos, ¿no? Obviamente hay cosas que son muy importantes, vitales, que solo están en unidad, pero en general hay muchas cosas que las movemos de manera simétrica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer esa identificación del cuerpo, si son niños, o si son adultos, empezamos a hacer relaciones a partir de nuestro propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo hago una extensión de brazo, acá, estos son 90 grados, ¿cierto? Esto es una extensión, ¿cierto? Perdón, esto es una flexión y cuando voy hacia atrás yo hago la extensión, pero ya sabemos que la extensión anatómicamente no se puede llevar a 90 grados. Entonces, ese reconocimiento corporal es muy importante para las personas que empiezan a tener esa adaptación corporal. Entonces, ya los adultos mayores, ustedes se van a dar cuenta que para ellos es muy difícil estar en una posición 90 grados. ¿Por qué? Porque son personas que ya han tenido toda una trayectoria de vida. Incluso, miren,
Cuando yo tuve la oportunidad de salir del país, me daba cuenta que es contexto cultural, ¿no? Digamos, en este caso, por ejemplo, vamos a Estados Unidos y vemos a la gente muy alta, igual a ellos les cuesta y todos se ven así, ¿no? Porque ellos son muy altos. Entonces, como que el cuerpo empieza a hacer esto. A las personas, digamos, que trabajan en la parte del campo, su espalda es demasiado encorvada. O sea, yo veía, miren, no se los estoy mintiendo, pero yo veía gente que caminaba, prácticamente parecía que estuvieran en mesita caminando. ¿Sí? Y no les estoy exagerando. Yo decía, Dios mío, ¿cómo una persona puede caminar así? O sea, debe ser muy desgastante para toda su musculatura inferior tener que cargar esa parte de arriba tanto, digamos, las personas que tienen como ya la joroba y demás. Pero ¿qué pasa con eso? O sea, a ellos, digamos que hacer corrección de postura ya es muy difícil precisamente por todo eso, ¿sí? Pero sí podemos hacer, digamos, alivianar un poco esa tensión. ¿Cómo? Ahorita también lo vamos a ver, pero la idea es como hacer ejercicios, por ejemplo, de extensión. Entonces, ellos ya no se pueden acostar, obviamente, sobre esa, si tienen una, digamos, tienen una joroba, ya no se van a poder acostar totalmente, ¿cierto? Entonces, podemos empezar a trabajar con otros elementos, por ejemplo, subir algo. Entonces, esto les va a permitir volver a su parte, digamos, de extensión sobre el eje vertical y volverlo a bajar. Entonces, ahí ya están otra vez activando su musculatura posterior, ¿cierto? Entonces ya la están activando. Cuando la activan, efectivamente, pues eso ocasiona un poquito de dolor, pero efectivamente empiezan a activarlo y ellos ya van a tener más fuerza, porque eso quiere decir que ocasionaron una debilidad muscular. Si yo cojo esa postura, cuando yo ya, digamos, los que escriben en el computador para no ir tan lejos, cha, 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 y van a hacer esto, ustedes ya sienten como que les duele todo atrás, o sea, hacer esto ya es una presión precisamente porque estamos trabajando con todo esto y no estamos trabajando desde la parte de atrás. ¿Listo? Entonces, ahorita también vamos a hacer como un poquito esa relación. Entonces sí hay que crear esa conciencia desde la parte también visual de decir, bueno, este cuerpo es así, hay que trabajarlo así, o como también lo corporal, Claudia también. Entonces, digamos, por ejemplo, no sé, la identificación con el otro, es decir, en la virtualidad es muy difícil, pero digamos yo también lo que a mí me gusta hacer es que entendí en la clase de ballet sobre todo, que cuando uno le explica al estudiante no es lo mismo que cuando un estudiante ve a otro estudiante hacerlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, yo le expliqué a Edwin un YT, como ahorita estamos hablando de Jeffer, él les explica algo y ustedes dicen, uy, al profe se le ve divino porque es que el profe ya lleva cuántos años estudiando ballet, ¿cierto? Pero a mí no se me ve así, ¿cierto? Entonces como que uno empieza como, es que ese es el profe porque es que el profe ya lleva estudiando esto hace mucho tiempo. Pero cuando se dan cuenta que, por ejemplo, alguien que no ha tenido una relación con el ballet lo hace y lo hace bien porque encontró el mecanismo para poderlo hacer, ustedes dicen, no, entonces yo también puedo hacerlo, ¿cierto? Entonces, yo entendí con mis estudiantes que a ellos les gusta más ver el ejemplo en un cuerpo de sus compañeros. Yo por eso no volví a hacer ningún ejercicio. Obviamente cuando lo explico con mi cuerpo, pero cuando yo quiero que entiendan algo a nivel muscular, como por ejemplo de tono o de rotación, ¿cierto? Lo explico con otro estudiante. No lo hago con mi cuerpo, ¿cierto? Porque pues yo tengo un cuerpo entrenado. En cambio, cuando, digamos, alguien lo hace por descubrimiento, eso llega a una conciencia corporal. ¿Sí, mi Clau? Y pues para todos, obviamente. Sí, señora. Listo. Bueno, eso, Tatiana Montenegro está por ahí. Sí, señora. Listo. Tú hablas un poquito del tema de las rutinas, ¿sí? Entonces tú hablabas, digamos, de poder colocar una rutina, digamos, en un trabajo